relevante como el que tenemos esta mañana. Total, me imagino que él va a estar nervioso ese día porque va a ser un momento clave también. Secretario General del PPD, José Toro, está aquí junto a nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento y sí, va a ser un momento clave. Por supuesto, de todas maneras, también para él, dentro del comando, de todas maneras, también me imagino, director ejecutivo del Instituto República, amigo de la casa desde hace muchos años, José Francisco Lagos, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos a hablar de esta última milla, ¿no? Ya no queda nada, estamos en la recta final, ya no hay campaña, ya no hay franja, ya no hay mensajes. A partir de ahora es solamente esperar el dictamen, ¿no? Del respetable público, de aquellos electores que viven momentos clave también, algunos de ellos, especialmente los indecisos. ¿Cómo han visto el comportamiento o al menos la proyección que hay respecto de los indecisos en esta última semana? Parto con José Francisco. Es bien interesante porque los indecisos no son personas que no han tomado preferencias hasta el minuto final. Lo que ha ocurrido es que cambian de preferencia constantemente y de hecho en particular hay una encuesta que le hace seguimiento a los cambios, porque entrevista y encuesta siempre a las mismas personas, que es Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, y dice que en promedio un 25% de las preferencias que recibe cada candidato cambian de una semana a otra. Entonces nosotros podemos ver quizás el agregado y que son números estables, pero al interior de esos números hay muchos cambios y eso se va a seguir produciendo hasta el último día, especialmente en la elección parlamentaria. Eso es lo que vamos a ver, José. Yo creo que todavía hay una franja de un 10-15% que no tiene definido por quién votan. Además, si uno a eso le agrega este porcentaje de personas que han cambiado su voto por una o por otra opción en diferentes condiciones, creo que todavía tenemos un escenario de bastante incerteza. Si eso ocurre en materia presidencial, imagínense en materia parlamentaria, que es brutalmente mayor. Ahí sí que es enfrentarse a la papeleta y ahí decidir, pasa, la gran sí. mayoría. Entonces, creo que un escenario que nos puede generar mucha sorpresa el día domingo. Bueno, eso fue lo que dijo su candidata ayer en uno de los tantos cierres que existieron de estas campañas, y ella dijo, hable con su vecina, hable con su amigo, con su familiar, con la persona que está indecisa y cuéntele qué es lo que quiere para Chile. Eso decía Janet Jara dentro de sus últimas palabras también, ahora ya que van a estar silenciados por algún rato, después de tanto, los mismos candidatos. Está en esa línea, me imagino. Así es. Es esa misma línea que está apuntando a tratar de convocar la mayor cantidad de gente para que la apoye, ¿no? Esa es la última decisión, la conversación con el otro. Sí, uno de los mensajes que llamó la atención también en estos cierres de campaña, al menos durante el día de ayer, se viralizó mucho, ¿no? Aquel mensaje del candidato José Antonio Kast cuando mencionaba el eslogan, ¿no? Es Jara. Y mencionaba todas las, para José Antonio Kast, todos los vicios del actual gobierno, digamos, y decía, es Jara, y hablaba de las cuentas de la luz, hablaba de la delincuencia, hablaba de la seguridad, de las fronteras, y después termina diciendo, ¿no?, que es Jara, es Boric. Y ahí viene mi pregunta también, y parto con José Francisco, respecto de si es prudente o no, algo que ha seguido haciendo José Antonio Kast permanentemente, el relacionar a Janet Jara con Gabriel Boric, que viene de salida, centrando su figura también en un presidente que ya está terminando su mandato. Para muchos no está bien enfocado el objetivo digamos, de la crítica en este caso. No, yo difiero de eso porque creo que uno de los ejes fundamentales de la elección va a ser la diferencia entre oficialismo y oposición. O sea, una de las cosas que marca, y de hecho a tal punto lo marca, que la propia Janet Jara se desmarca del gobierno en los últimos días, y yo creo que hace la misma lógica, es decir, a Janet Jara con los votos que tiene o con el apoyo que tiene el gobierno no le alcanza para ganar la elección. Y el cálculo que hace o el análisis que hacen desde el equipo de José Antonio Kast me imagino que es exactamente el mismo, es decir, como no le alcanza con el apoyo que tiene el gobierno de Janet Jara, vamos a relacionarla directamente con lo que ha pasado. Ahora, esto no es novedad, de hecho en la campaña anterior, cuando en el debate presidencial Gabriel Boric le dice a Sebastián Piñera, usted está advertido a propósito de las posibles denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no lo dice porque Sebastián Piñera era contendor, era porque era el presidente saliente, porque quería relacionar a los otros candidatos con él. Entonces es una retórica que sirve mucho porque lo que ha pasado en el último tiempo en el mundo en general es que la oposición tiene cierta ventaja respecto al gobierno que va a la reelección, y los cambios de gobierno son más frecuentes que la continuidad de los gobiernos. Y la pregunta es, entonces, a partir de ahora, le pregunto a José y también a ambos en rigor, ¿le alcanza a la derecha con el porcentaje que vayan a sacar los 3 candidatos para después ganar en segunda vuelta?
si la suma de la votación fuera lineal, podría ser, pero no es lineal. Entonces el comportamiento del electorado que vota por un candidato no significa per se que se vaya a otro candidato por más cercano o del sector más cercano que exista. O sea, para que la gente entienda con los nombres, no porque una persona vota por Kast va a votar por Kaiser y así, en ese cruce, o por Kaiser por Matei, en el caso de una segunda vuelta. No necesariamente. Uno dice, mira, pudiese presumir que eso va a ser así, pero no es lineal la suma. Por lo tanto, yo creo que ahí nos enfrentamos a un escenario completamente distinto. Para las derechas esto es casi una primaria y por lo tanto hay que ver cómo es el comportamiento posterior a eso del electorado. Y con respecto a la otra pregunta, claramente la estrategia de todos los candidatos de las derechas es fundamentalmente vincular a Janet Jara con el gobierno. Eso han insistido permanentemente. Por supuesto, es clara por la necesidad electoral. Pero desde el primer momento Janet Jara nosotros la entrevistamos, recuerdo, incluso en las primarias, y ella fue súper clara en decir que no era el gobierno de continuidad. O sea, era una de las cosas que más quiso remarcar, más allá de que los otros le adjudiquen eso. José Francisco. Y de hecho en la primaria con Carolina Toá, como que le achacaba los problemas de seguridad a Carolina Toá. Claro, sí. Entonces eso se desmarcó desde el primer minuto. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo con Pepe en el sentido que es muy difícil establecer pronósticos lineales o predicciones lineales a propósito del resultado de la primera vuelta, entre otras cosas porque esto como que ya lo damos por sentado, pero vamos a vivir un escenario completamente nuevo, que es el voto obligatorio, inscripción automática en las elecciones generales por primera vez en la historia de nuestro país. Y eso yo creo que va a dar sorpresas. Lo hemos vivido en otros procesos electorales, así que ya estamos un poco curados de espanto, pero esto es un escenario completamente nuevo, no lo vivimos en la elección presidencial pasada, y esto yo creo que va a dar sorpresas. También va a dar sorpresas, y va a ser una incertidumbre que sigue después incluso del 16 de noviembre, va a dar sorpresas los posibles cambios, apoyos, cuán endosables sean los apoyos de los candidatos en materia de voto hacia las candidaturas que pasen a segunda vuelta. Pienso sobre todo en candidatos que reciben caudales de votos cuya identificación ideológica es bastante espuria o es bastante aérea, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, candidatos como Franco Parisi. Entonces va a ser muy relevante qué resultado tenga Franco Parisi en la primera vuelta, claro, porque yo creo que estoy seguro que Franco Parisi es incapaz de endosar los votos que él recibe a cualquier candidatura, porque las personas que votan por él lo hacen por razones muy particulares, y eso yo creo que va a marcar la agenda. Una cosa para que no se me quede la idea anterior, a tal punto es el interés de los candidatos relacionados a Janet Jara con el gobierno, que incluso hasta el último momento Marco Enrique Ominami la trata de ministra. Sí, claro, es parte de su estrategia de discurso. Como le dice la señora ministra, incluso no lo hacen los candidatos de oposición. Pero y no le dice alcaldesa, por ejemplo, a Evelyn Matei. Exactamente. O sea, marca demasiado con eso en el caso de Janet Jara. Sí, ahora, estamos conversando acá en nuestro panel de esta mañana en la previa de las elecciones con José Toro y José Francisco Lagos. A ver, hay puntos importantes. Yo hablaba recién de los números, cuánto, podía alcanzar el cálculo electoral. En el cálculo electoral, ¿qué rol juegan ahora podríamos decir, los otros 4 candidatos que no alcanzan los 2 dígitos en los sondeos, en las encuestas, ¿no? Hablamos de Artés, del propio Marco Enrique Ominami, hablamos también entonces de los otros candidatos, de Mike Nichols, por lo demás. Parisi dice José Francisco que no se irían esos votos a otros. O sea, serían para otro, pero no se va todo claro. El punto es el siguiente, cuando en otras elecciones ha habido entre 6 y 8 candidatos, siempre hay 2 que marcan mucho la diferencia y el resto van quedando mucho más rezagados. Ahora aparentemente se disgrega un poco más. ¿Cuánto de las cifras va a influir, por ejemplo, o cuánto cuánto se juegan, los candidatos que están con mayor número en las encuestas al momento de buscar votos en esos otros 4 o 5 candidatos que no logran esos 2 dígitos? Lo pregunto porque parece ser un poquito menos legible que en otras elecciones. Es que ahí es fundamental cómo los candidatos han ido preparando las señales de apoyo a los diversos candidatos. O sea, lo que hace Kaiser con Matei no es trivialidad y no es casualidad. El tipo de saludo y buena onda entre Janet y Parisi y entre los diversos candidatos que van tratando de hacer señales para que los electorados de esos candidatos se sientan más o menos cercanos o afines, o que por lo menos no existe una rivalidad para efectos de poder ir a buscar esos mundos. ¿José Francisco? Sí, yo creo que,
es verdad que no es endosable o no son endosables los votos que reciben los candidatos, pero es una señal muy potente que el candidato por el que uno votó en primera vuelta esté apoyando a un candidato, porque hay una influencia o un influjo ahí importante, aunque no es 1 a 1, yo creo que influye mucho, y estoy de acuerdo con Pepe en el sentido que el escenario, qué tan preparado o qué tan herido haya quedado, va a ser muy relevante a la hora, la noche misma del 16 de noviembre y también los días siguientes, los posibles acuerdos. Y ahí va a influir distintas cosas. Uno, la distribución de los votos, es decir, cuántos votos saca cada candidato, pero también en el caso de la oposición yo diría cómo queda distribuido los escaños en el Congreso. Porque en el fondo, un escenario posible, que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, Evelyn Matei y Johannes dicen no, pero que tengan una muy buena votación parlamentaria. Probablemente Chile Vamos siga siendo la coalición más grande y por tanto a la hora de negociar, no van a negociar simplemente con los votos que sacó cada candidato presidencial, sino que también con cómo se ha distribuido el Congreso. Respecto a los apoyos, hay un fenómeno interesante que pasa con la foto, con el papelito que te entregan en la esquina, con este flyer que también los mismos candidatos para estas parlamentarias entregan, y cuando aparecen al lado de un candidato presidencial, sí mueve la aguja eso. La gente sí lo relaciona de inmediato, e incluso algunos dicen, este es el diputado de tal candidato, y eso sí la gente lo va a ver, imaginamos también para este domingo, va a recordar el papelito que tenía guardado y que conversó quizás en algún momento en la calle con ese candidato. ¿Cómo lo ves tú? Yo te diría que en un 70% sí, efectivamente tiene casi una relación, pero también la foto importa, pero también hay mucho voto cruzado, y yo creo que nos vamos a encontrar mucho con eso, con que hay candidatos que van por un determinado, pero tienen un candidato, pero reciben de otro candidato otra votación, ¿no? En simple, un candidato, no sé, que va con Kast, pero tiene mucho electorado de Matei, o al revés. Porque la gente también va conectando contigo por diferentes cosas, ¿no? Porque tú has sido el parlamentario de la zona, o porque tienes un liderazgo en ese lugar en específico. Entonces, tiene ahí ese bemol siempre que uno dice, bueno, recordemos que cuando sale Gabriel Boric, pasa a segunda vuelta, entre lo que era en ese tiempo mi sector, ¿no? Estábamos muy empatados con el Frente Amplio y nosotros llevábamos a la llana. Y en la lista parlamentaria fue más del doble de la votación que nuestra candidata presidencial sacó. Claro. Y la oposición pasó exactamente lo mismo, es decir, José Antonio Kast sacó más votos que Sebastián Sichel, que salió quinto, claro. Sí. Y Chile Vamos tuvo mucho más votos que Republicano. La foto importa mucho porque ¿cuántos candidatos habrá, no sé, en el distrito 10, donde todos candidatos 72 son? 72 candidatos. Entonces, todo lo que ayude a relacionar al candidato con algo sirve en el fondo para ubicar en el mapa, en esa sábana, al candidato. Total, existe un factor relevante dentro de ese ubicar al candidato. Estoy pensando en estos, no sé cuántos son diputados en toda la lista inscrita. Son muchísimos. Hoy día escuchaba una cifra del CERVEL. Y claro, existen momentos para ubicar ese candidato, y uno de esos es en las redes sociales, por supuesto. ¿Qué factor? Ustedes tienen información también de cómo ha ido avanzando esto en materia digital. ¿Qué factor utilizan las redes sociales para las personas en estas candidaturas? ¿Cómo se ha ido jugando? Y estoy pensando no solo en las parlamentarias, sino que también en las presidenciales. ¿Cómo se ha ido moviendo hacia algo también que tiene un interés más digital cada una de estas campañas? José Francisco, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, esto ha avanzado muchísimo en el tiempo. Yo creo que después de... No recuerdo cuándo fue la última ley electoral que regulaba las campañas, no solamente el sistema electoral. No estoy 2017. No sé si calza 16. Con la reforma del sistema electoral, pero modificó completamente lo que vemos en las calles. Antes, algunos se acuerdan, pero lo que veíamos con las palomas colgadas en todos lados. Ahora hay algunos lugares, algunas esquinas. Hasta accidentes, porque porque tapaban señalética. Sí, Lo que pasa es que ahora está completamente regulado, donde tú puedes colocar la paloma y puedes colocar una por candidato. Y la fiscalización es bien dura, porque lo puede denunciar cualquiera, y el CERVEL sí abre los procesos. Es decir, hay candidatos, gente que fue candidata, que 8 meses después estaba respondiéndole al CERVEL por una paloma que había, no sé, bueno, eso. Y que más encima no ganaron. Y que no ganaron, claro. O sea, imagina la frustración.
O además, imagínate también que alguien le puede haber puesto, o sea, si rompen las palomas, alguien puede haber puesto la paloma en un lugar que no correspondía, o sea, es un No, se problema. puede ver las palomas, eso Pero hoy día está completamente digitalizado, entre otras cosas porque con distritos tan grandes se premia mucho el conocimiento y las redes sociales te permiten hacer una campaña aérea lo suficientemente grande, sin tantos recursos, para darte a conocer que finalmente es lo más relevante en la elección. Sí, estamos conversando con José Toro, José Francisco Lagos. A propósito de las palomas, me estaba acordando. Los Josés, claro, hoy día. Importante llamado a quienes tienen palomas o gráfico, digamos, publicidad gráfica, propaganda gráfica, a que reciclen sus palomas. Por supuesto, de todas maneras. Idea muy creativa. Sí, sí. De hecho, casas para los perros callejeros. Claro, cosas de ese obvio. tipo. Sí, Algunos emprendimientos que también los reutilizan en bolsas y claro, cosas bolsas, así. sí. Nosotros tenemos un par de cosas de eso para hacer. Y en materia digital, como lo han visto ustedes, la candidata Jara tiene un apoyo, sobre todo más juvenil, podríamos pensarlo así, del mundo K-pop, del mundo que también ve más animaciones y que también hemos visto a una candidata Jara mucho más digitalizada probablemente. O sea, yo creo que todas las campañas hoy día un 40% se juegan en las redes. Porque está ahí la capacidad de dar a conocer, de llegar con el mensaje, en mensajes súper cortos. Entonces también es muy difícil cómo tú logras sintetizar todo, imagínate, todo tu programa de gobierno en 15 segundos, en 30 segundos. No, y de repente en un viral de Janet Jara bailando cumbia, o sea, y que eso puede también mover a alguien. Es que a eso vamos con que esta cosa de que la gente se conecta contigo de diferentes maneras, Claro. tiene que ver con eso, con alguien bailando cumbia. Mira, yo... el viral mío que se hizo viral es un video como gatito jugando con la paloma porque me la habían rayado. Y eso fue explosivo. Claro, el de Evelyn Matei es uno con inteligencia artificial Sale que sale volando. Sí. Claro. Ese ya es un clásico. Sí. Uno de mis favoritos, debo Que decir. no sé si fue porque es como una analogía, digamos, que no sé si es la mejor, digamos. Está eso y está el Como jingle. vuela alto y no nada que ver. Claro, bueno, no, pero Ya. es que ella decía, si esto fuera inteligencia artificial, ¿podría hacer esto? Claro, sí. Y se usa, pero claro, desde esa broma, desde eso que se convierte en viral, hasta también una problemática que se habló muchísimo en estas campañas, que fueron los bots y también los trolls, Claro. que sigue siendo un tema. Ahora, pero te digo algo frustrante para los candidatos y para las candidaturas presidenciales y diputados más aún. Las candidaturas están a ciegas, completamente a ciegas. Es decir, ¿dónde vamos a poner más énfasis para tener este resultado? No lo saben. Son puras apuestas, porque nunca hay certezas. Es decir, tendrías que saber qué lleva a las personas. ¿Antes las había más con un mundo más análogo o...? La verdad es que no había más. Pero hoy día, pero quizás lo que sí había eran proyectos políticos más consolidados. Entonces uno partía con un universo de votos más o menos conocidos. Hoy día una persona puede haber votado la elección pasada por Gabriel Boric y esta elección va a votar por Johannes Kaiser y no siente ninguna contradicción vital. Ese fenómeno está cada vez más frecuente. Y esta diferencia puede ser de semana, no un cambio en su vida estructural. Y eso yo creo que hace, o sea, no sé, moverse 1 punto, 2 puntos en la encuesta. Es imposible saber la razón. De hecho, uno ve las distintas encuestas y frente al mismo incentivo, no sé, un debate presidencial, una encuesta puede subir y otra encuesta puede bajar con lo que pasó exactamente el mismo día. Entonces, Uno supone cosas. Supone que es por A, por B o por C, pero en realidad está ahí bien a ciegas. Y no vaya a saber cuándo funciona. Es decir, vaya a estar apostándole a una estrategia sin saber si es que le está llegando a alguien de alguna manera. Sí, igual en el caso de esta carrera presidencial han habido algunos temas que marcan muchísimo más las conversaciones que otros. Por supuesto que lo primero que se habla es seguridad y todos los candidatos hablan mucho de eso. En los debates también ha sido el tema principal. Y hay otros temas que quedan de lado, deporte, cultura. Veía unas notas, si no me equivoco, en la tercera, que decía, cuál es cada una de las propuestas de los candidatos en materia de deporte. ¿Cuánta gente realmente se fija en eso al momento de votar por un candidato presidencial? ¿Qué tanto mueve la aguja esas temáticas para una persona? ¿Fuera de la seguridad? Claro, fuera o de los grandes temas. Yo creo que, no sé si todo te mueve tanto o no la aguja, pero tiene que ver con los clivajes de la elección. Esta está radicada en la seguridad hoy día. Y economía quizás en segundo lugar. Pero es también porque uno ve cualquier encuesta y es la principal preocupación de los chilenos, el 40% a lo menos, 30%, entonces Hegemónico, sí. y es completamente hegemónico. Y los otros temas en esta discusión parecieran ser que están debajo de esta línea o escondidos. Pero yo creo que la gente que le importa ciertas temáticas, que tiene un voto quizás más racional, va a buscar en los programas de los diferentes candidatos qué es.
pero creo que estamos bien lejos de eso. O sea, yo creo que los escenarios están mucho en el tema de percepciones, de sentimientos, de emociones que se van jugando en la elección más que con otra cosa. Y de la propia historia de los candidatos, porque eso es lo que vimos más en la franja, como ese abrir el corazón, también conectar. Te puede conectar. Yo creo que todas las campañas tú tienes que tratar de conectar con las personas de alguna manera. Y para eso las emociones, tu historia, los pensamientos o las posiciones políticas importantes te va permitiendo conectar. Sí, nos quedan unos segundos nada más. Estamos conversando con José Toro y José Francisco Lagos acá en Hora Clave. Y solo en un punto bien contingente, hay que hablar de lo que está pasando con el tema de Punta Peuco, por ejemplo, los derechos humanos. Acaba de aparecer la información respecto de que Gendarmería ya ingresó al primer reo común a Punta Peuco, haciendo esta reconversión que había anunciado el presidente Boric. ¿Cuánto del tema de derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos, que lo hemos visto también con posturas bien distintas entre los 8 candidatos, va a marcar la segunda vuelta entre eventualmente un candidato de derecha y Janet Jara? José Francisco. Yo creo que hoy día no es el tema de la agenda, aunque es un tema así muy mediático, que me mira la diferencia, pero cuando Pepe dice que el tema de seguridad es hegemónico, en los estudios de opinión pública es brutal. Es decir, yo no sé si hay otro tema que en el pasado haya sido tan relevante como seguridad hoy día. Es decir, solo es seguridad, eso es lo que está moviendo la aguja, y todos los otros temas, no sé, pienso por ejemplo temas que son importantes, es decir, qué vamos a hacer con el gasto fiscal, cuánto se reduce, no sé qué, a la prensa nos encanta. Pero a la gente no le mueve la aguja porque son cifras que no se entienden, son o 2.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, tanta plata que ya, y eso yo creo que es lo que va a pasar. Entonces, me parece que sería raro que otro tema distinto a seguridad y economía, con suerte, sean los que marquen el clivaje de la segunda vuelta. ¿José Toro? Creo que como es una nueva elección, todavía hay un escenario que a uno le permite pensar en que no solo va a estar en seguridad, pero es difícil, ¿no? Porque tiene que ver también con la principal preocupación de los chilenos. Entonces, y ahí vienen las estrategias de las campañas, si son capaces de instalar un clivaje distinto en esta segunda vuelta. Que tiene que ser mirada como una elección distinta, porque si no, se caen en muchos riesgos que son complejos. De todas maneras, con esa conciencia. Vamos a ver entonces qué pasa este domingo. Por supuesto que se hace corto el análisis para entender todo lo que han sido estas campañas y bueno, todo el éxito para cada uno de ustedes dentro de lo que va a ocurrir. José Toro, secretario general del PPD, nos vemos muy pronto, y también José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Se pasaron. Los esperamos al regreso también de esta elección del domingo. Sí, de todas maneras, para seguir con el análisis. Con resultados en mano, además. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Recupera dinero ingresando a mueveseguro.cl y porta tus seguros de desgravamen y cesantía asociados a tus créditos de consumo. En Mueveseguro, la portabilidad nunca fue tan fácil. Hacemos todos los trámites por ti, dicen, para que siempre estés asegurado. Calcula ahora tu devolución en mueveseguro.cl. Mueveseguro, una empresa del grupo Insurex. Y micasinoenvivo.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganar unas lucas extras. Con el código MÚSICA duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en micasinoenvivo.com. Y atención, amantes del café, porque con Amati tú puedes tener una oportunidad que no te puedes perder, una promoción con la segunda unidad con un 50% de descuento, y además las compras participan en el sorteo de una increíble máquina de café Karen. Además, si usas el código AMATI es clave, puedes obtener un 10% adicional de descuento y doble oportunidad de ganar esta máquina. Ya sabes, disfruta tu café favorito y participa. Amati es la cualidad de un café fresco. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos.